surgió en Europa en el siglo XVIII como reacción a los contrasexos del barroco y el rococó. Se caracterizó por el retorno de los valores clásicos de la antigüedad grecolatina, es decir, Grecia y Roma. En este movimiento, la literatura, el arte y la filosofía se enfocaron en la razón, el equilibrio, la moral y la claridad. Su propósito era educar al ser humano mediante el uso de la razón y crear una sociedad más ilustrada, justa y ordenada. Algunas de las características de este movimiento son el uso de la razón sobre la emoción, la imitación de modelos clásicos grecorromanos, la finalidad didáctica y moralizante, o sea que las obras que hacían debían dejar por lo menos una enseñanza. También tenemos el lenguaje claro, sencillo y ordenado. Respecto por las normas estructurales clásicas, especialmente en el teatro, teniendo en cuenta la unidad de tiempo, lugar y acción. También tenemos la preferencia por géneros, como lo son la fábula, el ensayo, la comedia y la tragedia estructural. 3. Bueno, la importancia del neoclasicismo y cómo este impactó en la sociedad. Bueno, el neoclasicismo representó un cambio radical en cómo se percibía y cómo se practicaba la literatura. Esto se evidenció en los pilares que tuvo el neoclasicismo, ya que en estos caracterizó la razón, la moral y la utilidad social. Estos pilares ayudando a colocar la idea de que ahora la literatura no solo tenía la función de entretener y despertar emociones, sino que también de educar y formar a personas virtuosas para una sociedad. Esta concepción tiene sus raíces en los ideales del pensamiento ilustrado, y esto se puede representar en cómo algunos escritores y pensadores neoclásicos tuvieron una profunda admiración en cuanto a la cultura de la antigua Grecia y Roma, especialmente en cómo ellos buscaban el equilibrio, la lógica, la armonía. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solamente se debía de tratar de imitarlo en su forma estética, sino también en su racionalidad, su proporción y su orden. Además, todo lo que hemos hablado anteriormente nos ayuda a comprender cómo fue que se fundamentó el ideal neoclásico. Pero otra cosa que también es importante es cómo participó en estos fundamentos la Grecia clásica y Roma. La Grecia clásica participó ya que esta era vista como un modelo ideal de la belleza serena y del pensamiento claro, y Roma era vista como un ejemplo de orden, ley y deber cívico, esto ayudando a fundamentar el ideal clásico, el cual se caracterizó por ser un arte bello, racional y moralmente útil. 3. A partir de sus fundamentos se puede entender por qué algunas estructuras literarias del neoclasicismo, como por ejemplo las unidades de tiempo, lugar y de acción en el teatro, fueron herencia directa del teatro griego y latino. Además, también en el neoclasicismo resurgió o se repuso algunos géneros literarios, como lo fue la épica, la comedia, la tragedia y las fábulas, las cuales ahora volvían, pero no simplemente con el foco que antes tenía, que era de entretener o de crear cosas imaginarias, sino que ahora buscaban responder a las necesidades que tuvieran moral y sociales una sociedad de la época. Una de las cosas más importantes que existió en el neoclasicismo fue que el autor tomó una especie de responsabilidad cívica, que ya no simplemente él tenía que crear mundos imaginarios o narrar hechos fantásticos, sino que ahora tenía que construir relatos que ayudaran al lector a reflexionar de sí mismo en su papel como ciudadano. Además, en estas obras que ellos creaban, se tenía que
resaltar y representar las consecuencias de la hipocresía, la corrupción y la ignorancia, y resaltar la virtud, la justicia y el sentido común. Debido a esta nueva orientación, los textos literarios tenían que tener una organización clara y lógica, y tenían que tener sus principios en la armonía y la verosimilitud. Estos especialmente se ven representados en el teatro y la prosa, teniendo reglas como las unidades de tiempo, las unidades de acción y de lugar. Esto para que se pudiera tener una estructura organizada y se tuviera un sentido claro, para que el mensaje moral pudiera llegar de forma efectiva al lector. Por ello, las obras de este periodo estuvieron plagadas de filosofía, moralidad y lo social, ya que esto respondía a las preocupaciones de esa época, las cuales eran la desigualdad, la religión mal entendida, la falta de educación, entre otras. 3, En cuanto a la sociedad, la literatura se fue en especial en una clase que fue la burguesía ilustrada. Esta clase no solo buscaba divertirse, sino también cultivarse intelectualmente, poder tener un pensamiento crítico y poder tener una opinión racionalizada. Esto para poder, a partir de esto, se buscaba que el lector pudiera reflexionar sobre su conducta y su papel como ciudadano. Esto siendo uno de los mayores logros del neoclasicismo, ya que logró convertir el arte en un motor de cambio social. A través de las sátiras, las fábulas, las comedias y las novelas, los escritores buscaban despertar la conciencia social. Esto representándose en que el escritor no solo se tenía que enfrentar a situaciones y a personajes que representaban tanto las virtudes ejemplares como los vicios detestables. 3, En definitiva, el neoclasicismo y la literatura ayudaron a que esta ya no fuera simplemente un adorno cultural, sino que se convirtiera en un medio por el cual se podía formar moral, intelectual y socialmente a las personas. Esto viéndose incluso hoy en día. Sin embargo, no hay que dejar atrás que tuvimos que darle una mirada al pasado, en especial al pensamiento grecorromano, para poder... Bueno, ahora les voy a hablar sobre los diversos autores que hubo en la época, bueno, en el movimiento neoclasicista. Bueno, en primer lugar tenemos a Jean Ricain. Jean Ricain, él nació en 1939 y murió en 1999. ¿Qué pasó con este señor? Él fue como uno de los dramatistas más destacados de su época y de su mismo país, o sea, Francia. ¿Y él cómo realizaba sus obras? Él realizaba sus obras de una manera tal que él lo escribía en prosa y utilizaba, digamos, en cada verso utilizaba como distintas rimas y una musicalidad concisa y única. Ahora pues él realmente, cuando él hacía sus obras, 3, se caracterizaba por realmente guiarse más por la literatura clásica, romana y grecorromana. O sea, él lo que hacía era dar como diversos poemas, fábulas que tengan que ver con Grecia y Roma. Uno de estos ejemplos podría ser Fedra o Andrómaca. Ahora muy bien, vamos con Voltaire. Voltaire realmente no es un nombre real, es un apodo, ya que realmente se llama Francois Marie Atroud. Él nació en 1994 y tristemente murió en 1978. Y bueno, lo que pasó es que realmente él fue muy conocido por ser un gran filósofo, tal punto que él fue reconocido principalmente por sus obras. Fue reconocido a nivel continental, hablando del occidente y el continente europeo. Ahora, este señor tenía algo como muy en particular, ya que a diferencia de otros autores, él tenía como una forma de pensar, como por así decirlo, más directa, hablando de la religión y la iglesia, ya que él se ganaba como ciertos problemas con la iglesia, ya que él pensaba como que la iglesia era como un limitante para la sociedad, por así decirlo. Además que él incluía en sus obras ese mismo pensamiento, forma de pensar. Además que él con sus ideales, él
sentía que realmente lo que valía más era la justicia, o sea, él creía fervientemente en la justicia. Además que él creía que se podía llegar a una sociedad ideal, o sea, una sociedad antrópica perfecta por medio de distintas relaciones, también por medio de distintos como pactos entre personas. Ahora, muy bien, realmente sus obras se caracterizaban por utilizar un lenguaje simple, o sea, un lenguaje no tan característico o único como los demás autores que vamos a ver a continuación, sino como uno más simple pero elegante, ya que una característica principal del neoclasicismo era cómo hablaban, ya que ellos buscaban la perfección, el orden y la simetría. ¿Esto qué significa? Que no hablaban con términos coloquiales, sino de una forma más característica y única. Y en sus obras podemos ver más que todo obras filosóficas, como El Optimista o también hasta incluso Edipo. Bueno, y uno de estos ejemplos sería Medea y Nicómedes, aunque si tú te lo pones a pensar y reflexionas un poco, sí es como parecido a las distintas obras que tenía Jean Ricain. Además que se nota que él también se caracterizaba por distintas obras romanas y griegas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre otros dos autores, que en primer lugar vamos a empezar con Molière. Voy a darle un poco más de profundización, cómo va a ser su historia y tal. Ahora muy bien, hablando más de este señor, realmente Molière es un apodo, ya que realmente se llama Jean-Baptiste Poquelin. Él nació en 1922 y murió tristemente en 1973. Él fue muy característico ya que fue uno de los mejores dramaturgos de la época. Además que él fue como caracterizado por las obras de comedia que él hacía. Hablando un poco más de su historia, hasta bueno, incluso para darles un dato, el primer autor que hablamos sí tenía mucha relación con Molière, ya que ellos se conocieron, hasta incluso fueron rivales en ese aspecto. Ahora muy bien, hablando de su infancia, él fue de una familia muy privilegiada, pero tristemente cuando él tenía 10 años su madre murió, aunque eso no le impidió ir desarrollándose académicamente, y en 1942 se volvió abogado, se volvió un profesional en el área de derecho y pues consiguió diversos trabajos. El primero que fue cuando él quería ser actor, es que realmente él en primer lugar fue actor de comedia antes que ir a esa carrera de literatura. Aunque cuando él hizo eso, él fue un actor de comedia, no le fue muy bien, porque hasta él incluso hizo una compañía, pero realmente no le funcionó. Así que en 1958 él se abrió paso al mundo de la literatura, donde sí le fue bien, ya que al principio lo que pasó con Molière es que él publicó una obra que hasta incluso él interpretó él mismo, que se llama Ganarelle. Ahora bueno, hablando más de cómo era su forma de escribir sus obras, él utilizaba una infinidad de recursos literarios, como la ironía. Además, él lo que utilizaba era el lenguaje y lo implementándolo con la prosa o el verso. Eso ya dependía de cómo beneficiaría la trama. Aunque algo muy especial de sus obras es que a él le gustaba en sus obras como poner ciertos malentendidos entre los personajes. ¿Para qué? Para generar como situaciones divertidas entre los personajes. Ahora muy bien, hablando de sus obras obras en general, él realmente recibió éxito como tal por sus obras de comedia. O sea, se podría decir que principalmente él fue exitoso por sus obras de comedia, no por algo más. Además que este éxito hizo que lo hiciera como un gran exponencial en este subgénero que es la comedia. Uno de estos podríamos decir que sería Don Juan. Este sería un ejemplo, o digamos Tartufo, ya que ese también fue muy característico porque daba como una cierta crítica a la hipocresía
religiosa y de la iglesia que había en ese momento. Ahora muy bien, pues vamos a pasar con Collier. Collier es uno de los más viejos de todos, por así decirlo, ya que él nació en 1606, pero tristemente murió en 1984. Realmente este señor no se quedaba atrás con Molière o Jean Rocaine, ya que él fue un Espérate, Diego. excelente, Ya. un excelente dramaturgo por excelencia en su país. Ahora, hablando más que todo de cómo él expresaba sus obras, pues en resumen, él fue muy caracterizado por hablar sobre temas, o bueno, reflejar en sus obras sobre temas morales y éticos, agregándole diversas como problemas, situaciones que tenían que ver con temas del poder, de la guerra y hasta incluso la violencia y la muerte. Hasta incluso él tuvo como una cierta polémica, ya que hubo como una contradicción en sus obras que él después arregló, que era que en sus obras, hablando del movimiento neoclasicista, se veía que era como contrario al mismo movimiento, lo cual recibió muchas críticas, pero después fue algo que él arregló incluso. Después él por décadas se dedicó pues a esa carrera literaria, hasta 1974 que se jubiló y pues dejó ahí su carrera. Ahora, más que todo sus obras se caracterizaron por ser como un enorme dilema entre lo ético y moral de la sociedad que había en ese momento. Además que hizo como un tipo de revolución o cambió ese subgénero que era la tragedia y la tragicomedia. Uno de los ejemplos que podríamos ver sería, digamos, Obra El Tartufo. Todo comienza en una casa cómoda de París, donde vive Orgon, un hombre de buena posición pero de carácter algo ingenuo. Un día conoce a Tartufo, un supuesto hombre piadoso que aparenta ser humilde, generoso y profundamente religioso. Orgon queda tan impresionado por sus discursos moralistas y su aire de santidad que decide acogerlo en su hogar. Poco a poco, Tartufo se va ganando su confianza hasta el punto de volverse su confidente y consejero personal. Sin embargo, mientras Orgon se deslumbra con las supuestas virtudes de su nuevo protegido, el resto de su familia empieza a sospechar que Tartufo no es quien dice ser. Su esposa Elmira, su hija Marianne, su hijo Damis, incluso la criada Dorina, todos perciben claramente su falsedad. Tartufo no es entrometido, sino que empieza a tomar poder dentro de la casa, juzgando a los demás y queriendo controlar sus decisiones. A pesar de sus advertencias, Orgon se niega a escuchar a nadie. Y adivinen qué pasó. El engaño llega a tal punto que Orgon decide romper el compromiso de su hija Marianne con Valerio, el joven que ella ama con todo su ser, para obligarla a casarse con Tartufo. Para él, sería una forma de unir a su familia con la virtud más elevada. Esto provoca un gran conflicto en casa, y Damis, el hijo de Orgon, trata de exponer a Tartufo, pero el plan se le revierte. Orgon defiende ciegamente a su amigo santo y termina desheredando a su propio hijo. La situación empeora cuando descubre que Orgon, totalmente manipulado, le ha entregado a Tartufo no solo su autoridad moral, sino los documentos legales de su casa. En ese momento, Elmira toma la iniciativa, organiza una escena en la que finge estar interesada en Tartufo y lo seduce frente a él, mientras Orgon observa todo escondido. Tartufo, confiado, muestra sus verdaderas intenciones, desea a Elmira y está dispuesto a traicionar a Orgon. ¿Cómo les parece? Al salir de su escondite,
Orgón finalmente comprende la verdad, intenta echar a Tartufo de la casa, pero ya es demasiado tarde. Como legalmente es dueño de la propiedad, Tartufo amenaza con despojarlos de todo, incluso llama a un oficial para que haga cumplir la ley a su favor. Justo cuando parece que la familia está a punto de perderlo todo, llega una noticia inesperada. El rey ha sido informado de los engaños y delitos anteriores de Tartufo y ha ordenado su arresto. Gracias a esta intervención justa, la familia recupera sus bienes. Tartufo es llevado ante la justicia y Orgón, arrepentido, repara sus errores y permite que su hija se case con Valerio, el joven que realmente ama. Y esta historia llamada El Tartufo fue narrada por María José Alegría.